Saludos, ¿cómo le va en este día? Estamos con 1 Samuel, capítulo 4. En este capítulo veremos acerca de lo que le sucedió a Israel saliendo a una batalla en medio de una crisis religiosa y política. Habíamos visto cómo Elí, el sacerdote, era un hombre que no había enseñado a sus hijos los mandamientos del Señor, y sus hijos, que eran sacerdotes en el templo, robaban lo mejor de las ofrendas y además se acostaban con las mujeres que vigilaban aquel lugar. Obviamente, ante una situación como esta, salir a la batalla en contra de los filisteos era una locura. Y a partir de aquel momento nos cuenta la palabra de Dios que en aquella batalla del capítulo 4 de 1 Samuel, los filisteos terminan capturando el arca. Dice la historia que los filisteos temieron al principio creyendo de que el arca tenía la presencia de Dios. Y aún también Israel pensó que al traer el arca al medio del campamento, en medio de la batalla, Dios estaría con ellos. Esto nos enseña a nosotros que existen personas que usan, por ejemplo, una Biblia como talismán, o usan la iglesia como algún tipo de fuerza magnética, que creen de que estando o teniendo algún objeto o estando en algún lugar van a ser protegidos por Dios. ¿Cuántos no creen de que teniendo una Biblia en su casa son protegidos o creen de que Dios está con ellos? Dios no está en el libro, en la Biblia. Dios está en la palabra escrita que es transmitida por el Espíritu Santo al corazón de la persona. Dios no está en las cuatro paredes de la iglesia. Dios está en los espíritus de aquellos que le reciben al Señor, en los corazones de aquellos que le reciben, de aquellos que reciben la palabra de Dios y la guardan y la cumplen. Muchísimos creyentes en el mundo creen de que por simplemente ir a la iglesia ya están protegidos. Vos podés ir a la iglesia y volver de la iglesia vacío. Podés ir a la iglesia y podés volver a tu casa con un corazón totalmente vacío, porque no recibiste la palabra del Señor. En realidad Dios está en los corazones, no en cuatro paredes. Nos cuenta la historia de que mientras Elí esperaba noticias de la batalla, habiendo visto Elí de que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos y sabiendo que también sus hijos habían ido junto con el arca, nos cuenta la historia de que un mensajero le dijo al sacerdote: el arca fue capturada y tus dos hijos murieron. Acá se cumple lo que ya le había dicho el profeta a Elí, de que habría de morir por no cuidar de sus hijos y haberles enseñado a cumplir bien los mandamientos del Señor, sino que los hijos, como habíamos dicho en los capítulos anteriores, se acostaban con las mujeres del templo y además se robaban lo mejor de las ofrendas. Cae hacia atrás, golpea con la nuca sobre la piedra y Elí termina muerto igual que sus hijos. Finalmente dice la historia que también la nuera de Elí, en ese momento, al enterarse de la noticia, también al momento que estaba embarazada, dice la palabra del Señor de que ella se le produjo un apresuramiento del parto e inmediatamente se le produjo el nacimiento, pero la nuera de Elí terminó muriendo. De esta manera aprendemos nosotros que hay que obedecer los mandamientos del Señor, hay que obedecer la palabra del Señor. Cuando hay realmente una crisis espiritual como la hubo en la época de los jueces, este es el fin de aquellos que creen de que solamente teniendo una Biblia o que yendo a una iglesia ya van a estar protegidos por el Señor. A Dios se lo recibe de corazón, a Dios se lo recibe de corazón y se recibe la palabra de Dios en el corazón. Teniendo simplemente una participación en la iglesia, pero sin recibir la palabra del Señor, no te sirve absolutamente nada. Debes ir a la iglesia
adorar a Dios de todo corazón, recibir la palabra de Dios en tu corazón, la semilla plantada, y eso va a hacer que tu vida sea protegida por el Señor. No como los israelitas y no como Elí, que pensaban que Dios los había de proteger, aún ellos estando en gran pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace que Dios no nos cuide. Así que Dios te bendiga, hermano querido. Espero que esta historia nos haga reflexionar acerca de aquellas cosas que creemos que están bien o que hacemos bien, pero sin embargo hacemos mal.